Es momento de hacer historia. Fernando Gabriel Tatís Medina, el niño, nació el 2 de enero de 1999 en la tierra dominicana de San Pedro de Macorís, uno de 5 hijos entre Yudelka y el ex tercera base, Fernando Tatís Sr. A 2 días de haber nacido, su padre colocó un minibat sobre su pecho. Dios te bendiga, Fernandito. Algún día serás beisbolista como tu padre. 3 meses después, su padre logró 2 Grand Slams en el mismo inning. Nadie ha repetido la hazaña. De familia cristiana y personalidad bromista, creció rodeado de béisbol. Jugaba en granjas y estacionamientos. Vivía para batear. El mundo era su diamante. Admiraba a su vecino y mentor, Robinson Cano. También amaba ir al malecón, la buena comida y el básquetbol. Hablaba con su padre todos los días. Viajaba cada que podía para verlo jugar. Conoció los dugouts y el inglés a temprana edad. A sus 9 años empezó a entrenar con Pasquel Medina. En julio de 2016 firmó con los Chicago White Sox. Tenía 16 años. Antes de jugar un partido profesional, fue cambiado a los Padres con el pitcher Eric Johnson por el veterano James Shields. Cuando confesó su tristeza por el trade, Pasquel Medina fue claro: donde te mande Dios, te va a dar la capacidad para llegar lejos. Sintió presión al ser cambiado por un pitcher con historial All-Star. En 2017 desarrolló poder en su bateo. Jugó 17 partidos en la Liga Invernal de República Dominicana, con las Estrellas de Oriente. Bateó para .246, con un home run y 3 carreras impulsadas. Su padre y manager del equipo estaba orgulloso. En 2018 ya era uno de los mejores prospectos en ligas menores. Tras mala racha al bat, respondió con .286 de bateo, 16 home runs y 43 carreras impulsadas en 88 juegos. Su temporada acabó con cirugía de pulgar. Volvió a jugar con Estrellas de Oriente. En semifinal contra Tigres del Licey, conectó el home run de la victoria. Ganaron el campeonato por primera vez en 51 años. La ciudad celebró por días. En 2019 debutó en ligas mayores como shortstop y bateador, con 1.90 de altura y 98 kilos de peso. Admirado por su energía, velocidad e instintos, pero criticado por errores lanzando a primera base. Demuestra que perteneces. Ese fue el consejo de su padre. Se estrenó con 2 hits ante Giants. Manny Machado se convirtió en su mentor desde tercera base. Se divirtieron. Sumó 3.17 de bateo, 22 home runs, 61 carreras y 106 hits en 84 juegos. Se convirtió en Air Tatís por sus atrapadas acrobáticas. Pese a lesión discotibial y espalda, fue tercero en la votación al novato del año en la Liga Nacional, detrás de Pete Alonso y Mike Soroka. Adoptó 2 perros, Nala y Pumba, que lo alegraron durante su recuperación. En 2020 logró 50 carreras, 17 home runs, 42 carreras impulsadas y 11 bases robadas. En la primera postemporada de Padres, desde 2006, sus 2 home runs fueron decisivos en juego 2 contra Cardinals. Cayeron ante Dodgers en 3 juegos consecutivos. Fue cuarto al MVP de la Liga Nacional, detrás de Freddie Freeman, Mookie Betts y su mentor, Manny Machado. En 2021 fue el más joven en llegar a la portada del videojuego MLB The Show. Firmó extensión por 14 años y $340 millones, el tercer contrato más grande en la historia de la MLB. Jugó con el hombro dislocado y labrum parcialmente roto. Tras perderse 9 juegos, conectó 2 home runs contra Dodgers. Una semana después, en el 22 aniversario del doble Grand Slam de su padre, en el mismo estadio, batió 2 home runs contra Clayton Kershaw. Batió otros 2 la noche siguiente, luego 2 más contra Trevor Bauer un día después. Debutó en el All-Star. Fue el más joven de la historia con 50 robos y 50 home runs. Tras 2.82 de bateo y 42 home runs, acabó tercero al MVP de la Liga Nacional, detrás de Bryce Harper y Juan Soto. Sufrió accidente de moto en diciembre de 2021. La fractura de muñeca le costó 3 meses de temporada. En agosto de 2022 fue suspendido 80 juegos tras dar positivo por clostebol, un esteroide anabólico. Culpó un medicamento para tratar un caso de tiña. Adidas dejó de patrocinarlo. Hoy, de vuelta en ligas mayores, tras año y medio de inactividad, compite con alegría, 84 rastas y el color rosa en cada partido, en honor a su madre. Su meta es jugar 20 años y llegar al Salón de la Fama. Su meta es demostrar que pertenece. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que Fernando Tatís Jr.